buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo Muy estás, buenas Carlos? ¿Bien? noches. Nosotros no nos conocemos. Mi nombre es Carlos Moratorio y te doy la bienvenida al Club de la Libertad. Has participado de algunas actividades. Creo que estuviste en un homenaje. En El un homenaje a homenaje, Bartolomé Mitre y claro. hace unos días estuve viendo la nota, el conversatorio con Constanza Macena. Ah, pero un encanto, Constanza, un Sí, encanto. sí, 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 Me pareció encantadora. trabajamos juntos en el instituto, con el departamento de investigaciones en SEADE, así que ahí ella desde la parte de ciencia política y yo desde historia. Así que sí, sí, nos conocemos y la verdad la quiero mucho, Constanza, porque es una gran persona. Además de una gran Vos sabés, profesional, una gran persona. sí, eso me dio, esa sensación me dio. Y es más, me quedé con ganas de conocerla personalmente porque yo agradezco esto de la tecnología y todo, pero la verdad que nada reemplaza a una entrevista personal. No sé si te Así es. pasará lo mismo. Sí, claro, claro, claro que sí. Vos sos, Sí, claro, falta el elemento humano, ¿no? O sea, esto tiene una gran ventaja, es que permite federalizar las comunicaciones, ¿no? Eso es increíble porque en este momento debe haber gente de distintas provincias conectadas acá a esta Instagram Live. Debe haber muchísimas, de distintas provincias, de otros países. Eso es genial. Pero claramente el elemento humano, la presencia y poder conversar en la sobremesa, cosa que no podemos hacer, bueno, eso ya lo vamos a recuperar. Y con desde mucha luego que alegría lo sí. vamos a recuperar. Desde luego que sí. Nosotros íbamos a hablar de los populismos y las teorías conspirativas, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo soy medio de provincia y soy medio chusma. Y entonces yo sé que lo tuyo es la historia, pero contanos cómo es, brevemente, se ha ido desencadenando tu formación. Bueno, la verdad es que no tengo recuerdo de cuándo decidí estudiar historia porque fue desde muy chico. Habré tenido entre 5 o 6 años que decidí que iba a ser historiador y desde entonces esto me acompaña. Y yo vengo de una familia donde, digamos, mis hermanos y yo somos los primeros profesionales, los primeros que hicimos estudios universitarios. Mi familia de origen es muy humilde, es decir, gente del campo, mi padre inmigrante desde Galicia a los 15 años, mi madre también del campo, de Entre Ríos, así que, digamos, fuimos los primeros en estudiar en la universidad y yo la verdad es que desde muy chico me orienté por la historia. Es decir, yo desde muy pequeño comencé a leer, yo siempre fui un gran lector y leía mucho sobre historia europea, historia argentina y bueno, la verdad es que mis padres siempre me alentaron a que estudiara y que siguiera mi vocación. Y bueno, la fui siguiendo. No fui un gran estudiante ni en primario ni en secundario, la verdad es que no, ni remotamente llegaba a escolta. Pero claro, cuando llegué a la universidad, claro, ahí empecé a estudiar lo que a mí me gustaba y hice la carrera y después hice mi doctorado, que lo hice en la Universidad de Karlova de Praga, en la República Checa. Así que eso también fue una aventura en sí misma, ir a estudiar a la República Checa. Pero qué maravilla, Y ¿cómo fuiste a estudiar a Praga? Y además qué maravilla, porque si no te inspirás ahí en historia, no te inspirás más, porque Praga es bueno, en sí misma una sí, inspiración. claro, es una ciudad increíble, es una de las grandes capitales de Europa, porque además tiene una dimensión humana. Ahí, en Praga vive 1 millón de personas. Entonces es una ciudad que tiene una dimensión humana, no es una megalópolis. Y la verdad que es una ciudad fantástica porque hay mucha cultura, hay mucha música, teatro, ópera, eh, y es una ciudad muy cosmopolita en su espíritu, que lo fue recuperando después de la caída del comunismo, fue recuperando ese espíritu cosmopolita y tan centroeuropeo.
Y bueno, yo me fui con una beca del gobierno de la República Checa a una extraña aventura que duró 4 años, porque tengamos en cuenta, yo tuve que estudiar el idioma, aprenderlo allá. A mí me encanta estudiar idiomas, así que cuando me dijeron eso, dije, sí, yo encantado. Y, y bueno, me dediqué a estudiar lo que fue la transición del comunismo a la democracia liberal. Y ahora, en 23 de agosto, ya que está, puedo hacer un anticipo, ¿no? El 23 de Sí, agosto presento un nuevo libro sobre una política checa llamada Milada Horáková, que ella fue víctima de los dos totalitarismos. Estuvo en campos de concentración por el nazismo, porque ella era de la resistencia checoslovaca contra el nazismo, y después fue víctima del comunismo, porque ella era una política checa que se resistió al comunismo y después la acusaron de ser espía y de hecho la ejecutaron por ahorcamiento en 1950. Así que de hecho este año se cumplieron 70 años de la muerte de Milada Horáková, una persona extraordinaria porque tuvo el coraje de resistir a los dos totalitarismos y no aceptó las reglas de los gobiernos totalitarios. Así que en pocos días qué más maravilla, qué sale maravilla. Y además habrás estudiado también lo que fue digamos, esa primavera checa que fue tan tremendamente reprimida, creo que año 68, ¿fue? en el No me 68, acuerdo. exactamente. Ese es otro libro, todavía falta, pero Ah, va a estar bueno, en bueno. PDF el libro, así que va a estar Pero accesible, es de si has distribución. estudiado allá, tenés que hablar de la primavera de Praga. Sí, 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 pero bueno, eso es, otro día hacemos un Instagram Live sobre eso. Ah, bueno, bueno, perfecto, perfecto. Yo lo único que te voy a pedir es un poco de piedad o solidaridad, porque yo estoy en el medio del campo. Y acá las cosas andan colgadas de alfileres. Así que si en algún momento esto se corta, te pido por favor, en un acto solidario tuyo hacia mí, te quedás quietito y yo vuelvo a entrar y volvemos a reiniciar la conversación, porque acá puede pasar cualquier cosa. En nombre de Telefónica Argentina y de Telecom, te hago ese pedido solidario. Está bien, está bien. Sí, entiendo perfectamente. Yo vivo en las, digamos, la periferia de La Plata, así que entiendo un poquito la situación. Ah, bueno, también te pasarán cosas. No, sí, 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 hay cortes de luz y demás, y de internet, así que sí, también me pasa. Y acá sos egresado de donde, de la Universidad de La Plata, De Belgrano, no de Belgrano. Yo me de vine a vivir a Belgrano. La Plata en el Ah, 2015, fui funcionario del gobierno provincial de ajá. 2015 a 2019 y me quedé a vivir en La Plata. Así Ah, que bueno, bueno, sí. regio. Bárbaro. Ah, de la Universidad de Belgrano, muy bien. Pero pero ¿cómo me dejaste picando, eh? Porque eso de Praga es una cosa muy inusual. Bueno, claro, cuando me gané la beca, que para mí fue increíble ganar la beca, yo estaba con una alegría desbordante, ¿no? La gente me preguntaba en la calle, ¿qué te pasa? ¿Te ganaste la lotería? Y sí, para mí sí, me había ganado la lotería. Y había gente que yo les contaba, me decía, pero vos estás loco, ¿qué vas a hacer ahí? Si están en guerra, bueno, cualquier cosa escuchaba, ¿no? Cualquier cosa, porque no había ni, confundían Yugoslavia con República Checa, ¿no? Y, y me decía, pero estás loco, vas a arruinar tu vida, y yo, ¿por qué me recomiendan cosas así? Bueno, la verdad es que yo me fui y para mí fueron 4 años increíbles que me cambiaron la vida. Sí, claro que me la cambiaron, me la mejoraron muchísimo. Claro. Y además, para el que nos está escuchando y no ha ido a Praga, tiene que ir a Praga, ¿no es cierto? Sí, 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 es una ciudad que nunca se termina de conocer porque el turista puede ir a verlo inmediato, pero es una ciudad para caminar mucho y para tomar Y el los tranvía. detalles, y los Y yo muchas detalles, veces hacía eso, los rincones, ¿no? claro, yo hacía mucho eso, tomaba el tranvía o a la noche salía a caminar y me perdía en las partes antiguas de Praga y es una ciudad increíble para conocerla en sus detalles.
Increíble, increíble. Bueno, voy a empezar, ya que vos dijiste lo de, sabés que a mí no me gusta, Alberto Medina Méndez me pone los títulos de las conferencias y yo quiero preguntar cualquier cosa, no lo que Alberto me pone de título. Entonces, ¿qué te queda de dulce y de amargo de tu paso por la administración pública bonaerense? Bueno, ¿qué me queda? Vamos a empezar por lo dulce. Vamos a empezar por lo fácil, que tampoco es Sí. tanto, ¿no? Pero bueno, me quedó un conocimiento mucho más realista de lo que se puede hacer en la función pública. Uno llega con mucho ímpetu, muchas ganas, y después va viendo que no es mucho el margen de lo que se puede hacer. Realmente es muy complicado. Pero sí me quedó logré algunas cosas que no son espectaculares, pero sí algunas. Yo fui director provincial de museos y preservación patrimonial. Lamentablemente, lamentablemente todo lo que es el cuidado del patrimonio histórico y demás no forma parte de la agenda política, ¿no? Es como que no es considerado como algo atractivo. Y yo creo que es algo fundamental, cuidar el patrimonio histórico, los monumentos, los archivos, las bibliotecas, eso para mí es fundamental, porque ahí está digamos, eh, cuando el historiador va a los documentos tiene que ir a un archivo. Y ahí es donde realmente se conoce la historia y hay que preservar los documentos. De hecho, una de mis áreas de dependencia es el archivo Levene, es el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, que es el segundo archivo en importancia documental de Argentina, ¿no? Después del Archivo General de la Nación, por cantidad de documentación, es el archivo Levene, que me acompañó un amigo y colega que también puso muchísimo empeño, que es Guillermo Ruiz, que la verdad es que los dos hicimos lo que pudimos, ¿no? Pero lamentablemente todo lo que es, digamos, hoy la agenda cultural, ¿qué es? El entretenimiento. Entonces se vale más el entretenimiento y se pone todo el acento en mostrar y gente bailando y gente haciendo recitales y la verdad es que en lo que es duradero, lo que no se ve, no es espectacular, no se ponen recursos. Y con muy poco se pueden hacer cuestiones, realmente avances enormes. Pero bueno, algunas cosas pude lograr, eh, algunas cosas pude contener, ¿no? Que a veces también hay un trabajo de evitar errores, ¿no? A veces tampoco es algo que muchas veces no se ve, pero lo amargo de la función pública es que uno puede llegar a ser el 5 o 6% de lo que se propuso originalmente, porque hay un fuerte entramado de sindicatos, que, digamos, Sí. me hicieron la vida imposible, que pensaban que, bueno, habrán dicho, bueno, pero este es un académico, se va a ir corriendo, asustado, y estuve los 4 años, ¿no? Pero a un Firme, costo emocional y firme. físico, y sí, pero a un costo de la salud que fue muy alto, ¿no? Y un costo económico, porque además, a ver, yo nunca tuve auto con chofer, yo viajaba con mi auto, manejaba yo, iba con la SUBE a todos lados, o sea, viajaba en tren, en ómnibus, en lo que fuera, con mi plata, eh, poniendo plata en mi Ahora, bolsillo muchas veces, o sea, pero ahora, bueno, es parte de la función pública y además si uno lo quiere hacer bien, ¿no? Porque y mucha amargura, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo aprendí mucho a ser mucho más realista de lo que se puede hacer en la función pública. ahora, ¿vos no te dio la sensación ahí en La Plata de que la provincia de Buenos Aires es un país con presupuesto provincial? Sí, es un país con presupuesto provincial y yo acá voy a hacer una crítica general y por algo se perdió la elección. No se perdió por casualidad, por algo se perdió y es que no había un plan. Y yo sé que en general hay una opinión muy buena de María Eugenia Vidal,
Yo no la conocí como persona, no la conocí, nunca tuve una vinculación con ella, nunca tuve una reunión con ella, pero no había un plan. Entonces, no se puede llegar sin plan. Es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y eso es un grave error y hay que prepararse antes de llegar al gobierno. Yo recuerdo que el otro día hablabas de esto con Constanza, de que hay que prepararse para eso. Y hay que conocer como, a ver, no solo las leyes, que es importante, pero además saber qué voy a hacer, ¿no? Estos 4 años, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer Además, esto y esto. perdóname, ¿cómo lo agarro de la cola a esa burocracia? Bueno, eso, bueno, Es, digamos, pero además yo eso tengo no que es saber una qué es pavada. lo que voy a hacer. Es como si, a ver, es como si zarpa un barco y después vemos dónde vamos. No, yo tengo que tener un plan. O sea, bueno, el capitán nos junta a los marineros y sale y después dice, che, ¿para dónde vamos? Y no sé, veamos. Bueno, eso faltaba y todo lo que se dice, el trabajo en equipo, perdónenme, pero fue zaraza. Zaraza. Nunca hubo trabajo en equipo, cada uno hacía lo que quería, cada ministerio hacía lo que quería. Bueno, la verdad es que tengo muchas críticas, pero no fue casual que se perdiera la elección, porque todo eso se reflejó. Lamentablemente, porque fue una oportunidad histórica perdida. Pero bueno, Única, sí, una oportunidad histórica increíble. única. A ver, yo esto lo fui notando sobre todo en la segunda parte, ¿no? 2018, 2019, donde creo que ahí se perdió el rumbo y que hubo mucha cosmética. Hubo mucha cosmética, pero faltó sustancia y bueno, y a la hora de los votos eso se notó, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, lo que aprendí es que a veces hay que pensar más a largo plazo, trabajar más en ese sentido y preparar equipos de gobierno mucho antes de ganar la elección. Claro. Y Y lo que pasa es que además con la provincia de Buenos Aires hay un problema estructural. Mira, o a ver qué te parece lo que yo te planteo. Por un lado hay que preparar equipos, sí, muy bien, es cierto, porque si algo no pensaba yo que iba a ganar el PRO en el 2015 era la provincia de Buenos Aires. Le ponía más fichas a Macri en La Nación que a que le pudieran ganar la provincia de Buenos Aires. bueno, Fíjate yo te vos, voy a contar algo. no, ¿Sabes desde cuándo ganaba Vidal la provincia? Desde mayo del 2015, en las a encuestas. mí, sí, Y mira, yo voy a contar algo. Cuando yo estuve en una reunión donde se mostraron las encuestas, mayo del 2015, y se ganaba. Y alguien que estaba ahí, que después fue funcionaria, dijo, ¿y si ganamos, qué hacemos? bueno, Y ahí yo dije, ¿cómo que si ganamos? Hay que gobernar, ¿no? Pero bueno, la claro, verdad es que ahí se perdió un tiempo enorme. Y bueno, otro día hablábamos de eso, porque la verdad es que... pero sí, yo lo que aprendí es que hay que formar equipos con hay mucho que formar, tiempo y tiene que ser gente que viva en la provincia exacto. y que recorra la provincia y que viva la provincia y que Perdón, no esté tanto en el auto con chofer y la burbuja, sino que bueno, tiene que hacer la vida común como cualquier otra claro. persona porque ahí va a ser un poco más realista. Y discúlpame que te interrumpa, que vivan las dos provincias, porque tenés la provincia del conurbano y la provincia del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es, así Y es. son dos provincias. Es decir, Sí, primero estás hablando de un territorio y una población que podrían ser una nación. Luego estás hablando con que ese presidente de nación, que es el gobernador de Buenos Aires, no tiene los elementos que tiene un presidente de una nación. estoy de acuerdo. Y luego estás hablando de dos mundos muy distintos, no sé si totalmente distintos, no sé, porque todos somos argentinos, pero muy distintos, que es el conurbano y el resto de la provincia. Sí. Y entonces es muy complejo. Sí, pero bueno, da para mucho y la verdad es que
creo que fue una visión muy unitaria de lo que fue el gobierno, sin prestar atención, sin consultar. Muchas veces ya había una decisión tomada y eso es lo que se aplicaba. Y bueno, yo creo que eso fue un error, pero de los errores hay que aprender y de esa experiencia hay que tomarla. Pero yo creo que hay que empezar a hacer algún tipo de autocrítica, porque la verdad es que no hubo autocrítica en estos meses de lo que fueron el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Es como, bueno, la culpa fue porque el peronismo se unió. Sí, es verdad, pero también hubo mucho enojo por parte del electorado propio de Cambiemos, que se sentía muy enojado y muy decepcionado de lo que era Cambiemos. De hecho, los propios funcionarios estábamos muy decepcionados y muy enojados. Pero bueno, forma parte de la experiencia y hay que tratar de volcarla en próximos años para evitar esos errores. Se cometerán otros errores, pero por lo menos esos no de vuelta, porque si no ya Pero hay que llegar preparados, sí, sí. Hay que llegar preparados para la función. No solo preparado, como decíamos el otro día, académicamente. Vos estás súper preparado académicamente, pero si no tenés un plan que te incluya dentro de un plan global, y claro, es difícil. Es difícil. Exacto. Bueno, vamos a nuestro tema. Vamos a nuestro tema. Ahora, soy buen periodista porque te hice hablar de algo que no pensabas hablar. Bueno, pero a ver, mis amigos ya están acostumbrados a que yo vengo hablando con mucha libertad. Me saqué muchas mochilas una vez que salí de la función pública. Me saqué unas cuantas mochilas y puedo hablar de esto con mucha libertad porque creo que una persona tiene que ser sincera si no, no se aprende, ¿no? Y la democracia no es blanco y negro, sino que hay muchos matices y hay que tomar esto con mucha calma y, bueno, poder empezar a hablar, porque si no, no se pueden corregir los errores y se convierte en un Boca River inútil que no tiene el menor sentido. No tiene ningún sentido. Vamos entonces al tema de los populismos y que es tan importante este tema de los populismos y las teorías conspirativas. Decime una cosa, vos que a mí también me encanta la historia y me encanta hablar con gente culta como vos, ¿por qué yo asimilo tanto el populismo al fascismo? Porque no son exactamente lo mismo. ¿Por qué nos contás un poco? Claro, es muy buena tu pregunta, porque en realidad el fascismo tuvo varias etapas, ¿no? Pero es muy interesante lo que preguntas, porque primero tenemos un error bastante habitual en los últimos años de llamar populismo a todo lo que no nos gusta, ¿no? Todo lo que no me gusta lo ubico en el populismo. Yo creo que es un fenómeno político muy preciso, no es tan amplio, ¿no? Porque hoy en día cualquier cosa se convierte en populista, entonces si todo es populismo, nada lo es. Yo creo que el populismo tiene, y ahora vamos a ver en qué se asemeja al fascismo, ¿no? Una vez que empieza a definirlo, en qué se asemeja y en qué no. Yo creo que el populismo, primero que tiene la forma de un movimiento político, es decir, que es algo bastante heterogéneo, y que lo que busca es fomentar permanentemente una situación de insatisfacción política, ¿no? Siempre alimenta la idea de que hay enemigos que están luchando contra el sistema, pero la diferencia del populismo con respecto a los regímenes más clásicamente autoritarios o netamente los totalitarios es que nunca buscan exterminar al enemigo. Es decir, que ese enemigo está siempre presente porque lo necesita, ¿no? Siempre tienen que estar fomentando este espíritu de enemistad profunda que hay en la sociedad, pero yo no lo extermino ese enemigo, ¿no? Es decir, por ejemplo, fíjate la prédica actual, no sé, por ejemplo, ahora está esta prédica contra los chetos, ¿no? Los chetos son los que fomentaron la pandemia, los chetos son los que hacen esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién es un cheto? ¿No? Nadie sabe muy bien qué es un cheto. Cuando yo era chico, ser cheto era
usar toppers celestes, los buzos Hering, que decían acá Hering, eso era ser cheto. Pero hoy cheto ya no sabemos muy bien qué es. Perdóname, para que veas mi edad, en mi época era el que usaba los mocasines de Guido. Así que es un Pero poco bueno, anterior. cuando era chico empezó esto de los chetos, ¿no? En los años 70 y bueno, y eso era la forma de ser cheto. ¿Qué sé yo? Son palabras que son elásticas, ¿no? Pero es la culpa de todos los chetos, ¿no? Los chetos, los runners, los surfers. Pero a ver, ¿qué es lo que busca? Culpabiliza a un sector de la sociedad por todo lo que está pasando, pero a su vez necesito que se mantengan, ¿no? La visión del populismo necesita que se mantengan, porque si no, ¿cómo explico mi fracaso? Y es el cheto, ¿no? Los chetos son los que aumentan la curva de la pandemia, por ejemplo. Son los que hacen que el dólar suba, son los chetos, ¿no? Yo necesito culpar a alguien, porque si los chetos desaparecen, ¿a quién culpo? No tengo a quién culpar. Entonces, yo por eso lo vinculo esto tanto de los populismos con las teorías conspirativas, que últimamente se han puesto muy de moda. Siempre hubo teorías conspirativas, pero últimamente se han vuelto a poner de moda, porque las teorías conspirativas es un lugar donde la mente descansa, ¿no? Yo tengo todo un cúmulo de prejuicios y pienso, todo esto que me está pasando es porque hay un grupito que está conspirando, está ahí en secreto, conspirando, para que a mí me vaya mal. Y tiene la culpa de todo, ¿no? Los conspiradores son los que no sé, que aumentan el dólar, que provocan un terremoto, te suben el precio del petróleo, son los que provocan esta enfermedad y explica todo, ¿no? Y es un lugar donde la mente descansa. Claro, es maravilloso desde el punto de vista que yo no necesito pensar más. Siempre le voy a echar la culpa a los conspiradores. El nazismo claramente tenía una teoría conspirativa, eran los judíos, ¿no? Los judíos conspiraban contra Alemania para llevarla a la pobreza. Fíjate que Stalin tenía una teoría conspirativa. Pero perdóname, pero no entraría en populismo porque finalmente Hitler cuando pudo los exterminó a los judíos. Exactamente, ahí está. Él lleva adelante la política de exterminio. Fíjate que cuando Stalin decía que, bueno, por ejemplo, había sectores burgueses que conspiraban, bueno, los eliminaba, ¿no? Es decir, que no necesariamente las teorías conspirativas existen de por sí, ¿no? Están desde los grupos anticientíficos, como los de la Tierra plana, los antivacunas, los que están en contra de la teoría de la evolución. Podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Pero el tema es cuando vos llevas eso al terreno de la política y entonces el populismo que necesita que siga existiendo esa idea de que hay un grupo que está conspirando, sin buscar exterminarlos, ¿no? Los mantiene ahí como al margen. Fíjate lo que hacen en Venezuela, ¿no? En Venezuela tienen ahí un sector de la oposición, no la clausuran del todo, no la censuran del todo, no la echan del país, la mantienen ahí porque después te dicen, y bueno, la culpa la tienen estos que están ahí conspirando. Entonces se vuelve algo muy atractivo y además el que cree la teoría de la conspiración tiene como un aire de superioridad intelectual, ¿no? Porque te dice, y lo que pasa es que vos no entendés, ¿no? Vos estás formateado por el sistema y no entendés lo que pasa, pero ya vas a entender, ¿no? Nosotros te vamos a iluminar y el que sostiene esa teoría, sí. ¿Me permitís una cosa? Vos sabés que yo cuando vos hablaste de que los atacan pero no los exterminan, lo primero que pensé en Venezuela. Y pensé en algunos, no voy a hacer nombres porque tampoco yo soy el dueño de la verdad, pero en algunos políticos opositores venezolanos que ya llevan muchos años que no les han hecho nada. Nada en el sentido de lo que puede hacer el régimen venezolano, que es torturarlo, encarcelarlo o cosas peores. Es Exacto. decir, con algunos
políticos venezolanos pareciera que el régimen juega, que los necesita y que no los suprime. Fue lo primero que pensé cuando vos hiciste la clasificación. Claro, a ver, ¿qué hacía Perón, por ejemplo, en sus dos primeras presidencias? Mantuvo ahí un núcleo opositor, ¿no? No sé, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, siguen existiendo formalmente, porque podría haberlos clausurado completamente y dejar un régimen de partido único, no le costaba nada hacerlo, sin embargo lo mantuvo y dice, pero hay democracia, yo hago elecciones, ¿no? Hago elecciones y gano, y bueno, el problema de ellos es que no ganan, pero mantiene eso, sin llegar a cerrarlos por completo, ¿no? Casi arrinconados, ¿no? Porque esa es la lógica, y estar fomentando permanentemente la existencia de que hay nuevos enemigos, ¿no? Y esto varía en cada régimen. Ahora, lo interesante es que los que creen en las teorías conspirativas siempre tienen este aire como de superioridad intelectual y que ellos de repente se iluminaron, ¿no? Entonces te dicen, bueno, lo que pasa es que vos no lo querés ver, o sos parte del sistema, ¿no? Y dice, pero bueno, a ver, mostrame. Y no, lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, esta idea del nuevo orden mundial, ¿no? Que hay un nuevo orden mundial. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles son las pruebas. Y te muestran discursos de políticos diciendo el nuevo orden mundial o un nuevo orden internacional. Nosotros sabemos que la política tiene un montón de clichés. Es decir, el primero en decirlo fue George Bush padre, hablando cuando estaba terminando la Guerra Fría, dijo, bueno, se viene un nuevo orden internacional. ¿Qué estaba hablando? Antes estaba el orden internacional que había dejado la conferencia de Yalta. Bueno, ese mundo estaba desapareciendo, entonces había que hacer un nuevo orden internacional. ¿Qué significaba eso? Bueno, la verdad es que hay muchos clichés en todo eso, y después los políticos empiezan a repetirse uno u otro de esos clichés, pero, a ver, si realmente están conspirando, ¿podemos pensar que lo van a decir públicamente? Primero, ¿no? Y además, porque todos digan eso, a ver, también, todos los líderes políticos hombres usan corbata, ¿y qué es una conspiración de los sastres? O sea, seamos un poco serios, ¿no? Entonces, se toman de eso como el gran argumento. Y la verdad es que es un argumento bastante endeble, si es que lo podemos llamar argumento. Pero bueno, en esta situación de pandemia, la verdad es que está ganando muchos adeptos esta idea de que hay un nuevo orden mundial que está manejado por un pequeño grupo de conspiradores que decidió controlar el mundo. Entonces yo pregunto lo siguiente. Y me acuerdo de algo que leí a los 16 años que me parece un ejemplo extraordinario, que es cuando Hazlitt explica yo el lápiz, ¿no? Dice, ¿cómo se hace un lápiz? Y lo complejo que es hacer un lápiz. Y todas las personas que intervienen para fabricar un lápiz, todos los que ni siquiera saben que están contribuyendo a fabricar un lápiz, ¿no? De los que sacan la leña en Laos, en el sudeste asiático, para la madera del lápiz, ellos no saben que están haciendo eso. Bueno, eso que genera la cooperación social a través del mercado, que es de una complejidad enorme. A ver, si para fabricar un lápiz es algo tan complejo, ¿cómo vamos a pensar que 2 o 3 personas se pueden reunir y manejar el mundo y las finanzas y todo con tanta simplicidad, ¿no? Es decir que... Como si fuera un tablero de ajedrez, una cosita... Claro, la verdad es que el mundo es mucho más complejo, la vida es muy compleja, es decir, hay muchas cosas que se nos escapan. Está el error humano, que la información está dispersa por toda la sociedad, el conocimiento está disperso, se genera constantemente más conocimiento. Que aparece un imponderable que nadie lo esperaba y cómo te quita de la ruta, del camino trazado. Exacto, pero bueno, es como si nada de eso existiera. Y la verdad es que todo eso está presente en la vida de cualquier persona. Uno sabe que ocurren cosas, ¿no? No vamos a decir como decía Macri, pasaron cosas, pero pasan cosas permanentemente.
Entonces, todos los planes que uno pueda tener, y bueno, la verdad es que cuántos se pueden cumplir, y no todos, o en alguna medida. Pero la teoría conspirativa es muy simplista en esto, porque te explica todo, no todo lo que pasa te lo puede explicar, y hoy en día encuentro que muchos movimientos populistas se están inspirando en este tipo de teorías conspirativas, ¿no? Entonces está viendo como un camino que le viene bárbaro a muchos populismos de poder explicar, y bueno, todo esto pasa porque hay un grupo que ha decidido conspirar y dominar el mundo sin tener en cuenta el error humano, lo accidentado que es la vida, el efecto mariposa, es decir, y la dispersión del conocimiento que hay. Y podemos agregar muchísimas cosas. Pero a mí me preocupa que en este mundo contemporáneo en el cual estamos y que no hay tiempo de procesar la información, porque estamos sobreinformados, y que tiene mucho efecto lo que las personas opinan más que lo que se conozca, ¿no? Tiene más importancia la dogma que la episteme, ¿no? Y que un influencer puede hacer desastres simplemente por el hecho de ser conocido y tener una gran cantidad de seguidores, que se propagan este tipo de teorías tan simplistas y que pueden llevar a caminos completamente que hoy no los podemos dimensionar. Pero nosotros estamos en una crisis económica a nivel global, no es solamente Argentina, a nivel global, y no sabemos qué efectos va a tener en las décadas posteriores. Bueno, pero te saco de vuelta de ruta. Me encanta desacomodarte un poco, porque justamente cuando me decís las cosas más interesantes es cuando te desacomodas. Pero de acuerdo a lo que vos me decís de la insatisfacción política, del no exterminio, de que lo necesita, y de estas campañas, de estas teorías conspirativas, el amigo Trump es un populista. Perdón, no te escuché lo último. De acuerdo a lo que vos me decís de la insatisfacción política, del no exterminio, de la que lo necesitan y de las teorías conspirativas, el amigo Trump es un populista. Él tiene muchas características populistas. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo el populismo creo que no tiene un contenido ideológico en particular, es una metodología política. Ahí está. Lo que pasa es que esto se está difundiendo, digamos, que es muy efectista, claramente, y le sirve a muchos políticos para ganar elecciones, ¿no? Lo primero que quiere hacer un político es ganar elecciones, ninguno quiere perder. Y la verdad es que esto es muy efectista, y sobre todo en el simplismo que hoy tenemos en la información, ¿no? Mucha gente se informa a través de titulares, y los titulares son engañosos. Y a esto agreguémosle las fake news y a lo que se llaman las deepfakes, que esto es abominable. Y bueno, ¿cómo influyó Putin en las elecciones? No solo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Europa. Esto está muy bien documentado, cómo influye. Hoy influye China en las elecciones, influye Irán. Es decir, hay estudios cómo están influyendo en países como Australia, en Gran Bretaña, en Canadá. Es decir, ¿y cómo es esto? A través de las redes sociales se generan discusiones falsas, ¿no? De gente que va creando un clima de opinión favorable a determinada tendencia. Bueno, la verdad es que esto es un fenómeno muy interesante y uno inmediatamente podría decir, bueno, entonces cerremos las redes sociales. No, lo que hay que hacer es empezar a educar cómo utilizar las redes y sobre todo a empezar a tener un poco más de criterio en la selección, primero de la información y ver cuáles son las fuentes, ¿no? Chequear las fuentes. ¿Quién sostiene esto? A mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo cuando tomo exámenes, ahí es momentos muy deprimentes, ¿no? Porque les pregunto a mis alumnos, empiezan a sostener cosas, y ¿de dónde leíste eso? No, me lo contó un amigo, lo leí en Wikipedia. ¿Y quién es tu amigo? Ricardo, ¿qué es Wikipedia? ¿Dónde estás dando clase vos?
No, ¿Dónde? en varias universidades. No, no voy a... Pero a ver, esto es un fenómeno muy generalizado, ¿no? Pero estatales Que y privadas, solo privadas, no, no, cortando privadas, sangre. privadas, privadas, privadas. Pero este es un fenómeno muy generalizado porque es un tema generacional. Es un tema generacional de no chequear las fuentes y que porque aparece en Wikipedia o aparece en las redes, ya es tomado como algo, ya está, ya está. Si está en internet, es así. Sagrado, sagrado. Claro. Y la verdad es que esto veo que se está generalizando mucho. Y además tenemos esta tribalización en cuanto a la información que nos cerramos en nuestra propia audiencia, ¿no? Nos encerramos con aquellos que más o menos piensan en las mismas coordenadas. Con lo cual, a ver, esto segmenta la información, es decir, nos retroalimentamos permanentemente en nuestra propia burbuja y los medios dejan de atender a audiencias generales, así como los partidos políticos dejan de atender audiencias generales y las campañas, ¿no? Es decir, no le hablamos al votante independiente, me dicen, no, ese ya está, ese está perdido. Obviamente que, a ver, un candidato liberal no va a ir a hablar a un grupo de trotskistas, ¿no? Para convencerlos, va a ser muy difícil, es un gran desgaste. Pero hay que hablar a una audiencia cuanto más general posible, mejor. Pero la verdad es que estamos viendo una tribalización en ese sentido que nos hace segmentar y encerrarnos en compartimentos muy, muy estancos, muy rígidos de pensamiento y que se van retroalimentando. Esto lo veo mucho en los últimos meses, como, digamos, tuve que estar encerrado acá, me he dedicado mucho a ver muchos videos de YouTube, ¿no? Las discusiones de los youtubers. Y ahí veo que está esta teoría de la conspiración, cómo alimentan tendencias populistas y por el otro lado la falta de solidez en la argumentación. Es decir, en las fuentes que presentan, en lo que están argumentando, es muy endeble. Pero a ver, tienen 200.000 seguidores, 300.000 seguidores. O sea que hay una audiencia que está pidiendo eso. Tremenda. Vos sabés que el otro día, hablando con Alberto, yo estaba indignado porque resulta que habla cualquier youtuber en alguna de las conferencias o en alguna de las entrevistas del Club de la Libertad y vos tenés cantidad de gente. Y habló una persona muy importante, no te voy a dar el nombre porque no viene al caso, pero sí el concepto. Habló una persona muy importante, muy instruida, que el solo escucharlo, vos aprendés. Y tuvo 30 y algo de personas que lo escucharon el otro día. Y yo quedé indignado, quedé muy... Me hizo mal como si fuera pariente de esa persona, que yo con esa persona, nada, la escucho, todo muy bien, pero no tengo ninguna vinculación. Y le digo, pero si el día anterior o 2 días antes había hablado una chica que era youtuber, había tenido 100 y pico de personas, y este hombre que es de una cultura que no es tan grande, pero un día se nos va a morir, no lo vamos a tener para escucharlo y todo, y tuvo 30 y algo de personas, ¿viste? Me pareció un desperdicio, me pareció una cosa, y es parte de lo que vos decís. Sí, porque además, a ver, claramente los youtubers van a un público, podemos definir como sub 30, ¿no? Entonces, ahí también hay una segmentación de la edad. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, es algo verdaderamente revolucionario, porque también es digamos, un mecanismo de comunicación de los sub 30, ¿no? Pero en general los youtubers tienen una gran audiencia que se informa a través de ellos porque no lee los diarios o lee los titulares nada más. Y esa es la forma de información y editar clips y demás. Lo cual, a ver, yo entiendo que es una forma de comunicación muy, muy dinámica, que atrae mucho al público joven. Yo creo que tenemos que adaptarnos a eso, pero además, yo creo que en los últimos años
lo que desde la política no se hizo fue la pedagogía cívica. Yo cuando estaba en los años 80, los líderes políticos se preocupaban por formar. Es decir, te podían gustar o no, ¿no? Estar de acuerdo o no con ellos, pero había un contenido, había una especie de pedagogía. Hoy en día eso está completamente dejado de lado, y de hecho Durán Barba, por ejemplo, decía, las campañas no educan, no son para eso. También que no es para educar, pero algo tiene que haber, y por lo menos, bueno, una vez que ya terminó la campaña, por lo menos el mandatario algo tiene que expresar, ¿no? Algún tipo de contenido tiene que haber de pedagogía, con el ejemplo y en el contenido. Claro, y en la vida interna de los partidos. Los partidos no discuten ideas. Es que, bueno, hoy los partidos no son de ideas. Bueno, pero yo me acuerdo, nunca fui radical, pero me acuerdo cuando era chico que se reunía la convención radical para estudiar la plataforma que iban a presentar, y se peleaban 4 días los radicales. Exacto. No te digo que nos peleemos 4 días, ni que vamos a ser radicales, ni nada, pero intentaban apuntar a ideas. Bueno, yo lo que creo es que, por un lado, estos que fomentan teorías conspirativas y que explican todo a través de esta forma tan simplista y tan atractiva, porque evidentemente tiene un magnetismo esto, yo creo que van inspirando movimientos populistas que dicen, bueno, a ver, si nos están gobernando un grupo minoritario, entonces lo que hay que hacer es combatir contra ese grupo, y la culpa de todo lo tiene ese sector en específico, y eso va incrementando toda una tendencia populista, que el problema es que los partidos que están en torno al centro democrático van perdiendo fuerza frente a eso, porque están siendo tironeados por distintas fuerzas populistas que encuentran enemigos fantasmales, ¿no? que es muy difícil desarticular eso. La verdad que es muy difícil, porque además, lamentablemente, no se está educando en la complejidad, ¿no? A los niños en las escuelas no se está educando en la complejidad, tampoco en el secundario, en las universidades, todo pasa a ser monocausal, hay una sola causa para las cosas, es como si fuera la matemática, ¿no? 2 más 2, 4, y ya está. Y la verdad es que la vida humana no es así, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 3, o sea, nunca la misma persona va a reaccionar ante una situación similar de la misma forma. Te pueden chocar el auto, un día estabas enojado y vas a reaccionar mal, otro día vas a reaccionar bien. Es impredecible. Imaginemos billones de personas. Es la vida humana, el ser humano no se puede predecir su conducta. Podemos saber, podemos anticipar un poco, ¿no? De acuerdo a su historial, pero no podemos predecir exactamente cómo se va a comportar una persona, porque cada uno es individual, está en un momento singular de la vida, de las circunstancias. Pero bueno, se simplifica eso, y la verdad es que esto, yo creo que los próximos años, yo no sé cómo va a ser el futuro de las democracias liberales frente a esto. Porque además tengamos en cuenta lo siguiente. Me preocupa mucho. ¿Te preocupa? Claro, a mí también, por eso le planteé a Alberto hablar de este tema. ¿Preocupa a vos? A mí, desde luego que me preocupa, pero vos, que sos el entrevistado, ¿te preocupa el futuro de las democracias liberales? Sí, me preocupa mucho. ¿Y sabes por qué también me preocupa? Porque estamos teniendo toda una generación que no está asistiendo a la educación formal en este momento. Se calcula que cuando un niño se toma vacaciones, ¿no? Los meses de verano, los dos meses y medio de vacaciones, pierde de conocimiento con respecto al año anterior entre un 30 y un 50%. Ahora, nosotros nos agarra esto ¿cuándo? A la semana de haber empezado las clases.
Con lo cual no tenemos dimensión de lo que se está perdiendo con respecto a los años anteriores de conocimiento. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de conectividad y tener una computadora. Porque podemos tener todo eso, supongamos que lo tenemos, pero, a ver, ¿qué es lo que más influye en un niño? El entorno. Si los padres pueden asistirlo, si le están diciendo, ponete las pilas, ¿no? Y controlan que estén llevando adelante su educación. Si tienen la conectividad, si hay chicos que, a ver, por más que quieran, viven en una habitación con los padres y sus hermanos. ¿Qué tranquilidad puede tener un chico para conectarse y formarse? La verdad es que hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, a medida que se va retrasando el retorno a las escuelas... Hay casas donde vos no encontrás un rincón donde puedas leer un libro. Exacto, exacto. O sea, no es solo conectividad, hay todo un entorno. Y también hay que ver hasta dónde el entorno familiar quiere acompañar la educación. Hay muchos niños que van a la escuela porque es el lugar donde pueden comer. Entonces, vamos a tener una enorme brecha cognitiva de conocimientos, de formación, de falta de socialización, que no tenemos dimensión de qué va a significar eso en los años siguientes. Entonces, ahí vamos a tener un problema educativo muy fuerte en las próximas generaciones. A ver, es como lo que hizo Mao con la Revolución Cultural, que puso a todos los estudiantes a militar y tocar el bombo y los bandoneones y cantar ahí con el libro rojo. Bueno, algo así nos va a pasar, pero a nivel global. Es decir que, y hoy las economías requieren una formación cada vez más compleja, y eso lo estamos perdiendo. Entonces, yo creo que lamentablemente vamos a tener un problema muy serio en las democracias liberales, que además, fíjate que se encuentran a la defensiva las democracias liberales en este momento. Porque pareciera ser que los autoritarismos son los que, mirá que clara la tienen, Putin, mirá que bien Putin. Claro, él tapa todo. La República Popular China, un régimen totalitario, tapa todo. Es decir, que más de coronavirus. Evidentemente tiene que haber habido en otros lados. Sí, claro, y además está avanzando sobre Hong Kong, están cercenando libertades. ¿Me escuchás? Están cercenando libertades, derechos, y eso se naturaliza. Bueno, yo creo que vamos a tener un problema muy serio con los populismos y este tipo de falsos conocimientos que dan las teorías conspirativas, ¿no? Yo creo que no es casual, Ricardo, que en los últimos años... Ricardo. Sí. Sí. Mira, esto me está empezando a fallar y yo tengo miedo que ni siquiera podamos grabar este programa. Ha sido un placer tenerte, estamos llegando, faltan unos minutitos para el cierre. ¿Sabes qué? No, te desafío a un segundo programa, ¿puede ser? Sí, claro, yo encantado, te habrás dado cuenta que yo puedo hablar. A mí me encantaría. Te mando un abrazo grande, fue un honor para el Club de Libertad tenerte. Y no, esto tiene una continuación, porque aunque nos quedemos 2 minutos más hablando, no vamos a cerrar este tema, que es un tema enorme, enorme. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias al Club de la Libertad por haberme invitado. Un gran honor. Hasta pronto. Un gran abrazo.